Capítulo 3. El proceso de investigación, parte 1. Marta Sabariego Puig, Rafael Vizquerra, Aina. Objetivos. A. Presentar las etapas del proceso de investigación con sus elementos básicos y las tareas que diferencian el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. B. Conocer las diferentes fuentes que pueden inspirar investigaciones educativas. C. Diferenciar el tema o el área de investigación del problema de la investigación. D. Conocer cómo se plantea un problema de investigación y comprender algunos de los principales criterios para su valoración. E. Definir el concepto y el valor del marco teórico dentro de una investigación educativa. F. Conocer las actividades a realizar para la elaboración del marco teórico, la revisión de la literatura, la consulta de las fuentes documentales y la anotación de las referencias bibliográficas de acuerdo con la normativa APA. G. Ofrecer criterios para la selección de los principales métodos y diseños de investigación educativa. Perspectiva general del proceso de investigación. Cuando se inicia una investigación, al igual que en cualquier proyecto complejo, es más probable que ésta llegue a buen puerto si cuenta con un plan, aunque solo sea aproximado, del proceso a seguir. Se trata de delimitar a priori una secuencia de pasos, o fases consideradas básicas del procedimiento científico que se asocian a preguntas, como, ¿sobre qué se está estudiando? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Dónde encontrar la información adecuada? ¿Cómo organizar esta información una vez encontrada? ¿Cómo dar respuesta a las preguntas de la investigación? ¿Y qué valor tienen los resultados obtenidos? En términos generales, el proceso de investigación se aplica tanto al enfoque cuantitativo como el cualitativo, lógicamente con claras diferencias entre ambos procesos. El proceso está constituido por una serie de etapas interconectadas de un modo lógico, secuencial y dinámico que, esquemáticamente, resumimos en el siguiente gráfico. Figura 3.1. El proceso de investigación. Selección de un tema o área a investigar. Identificación de un problema. Revisión de la literatura. Selección del método y diseño de investigación. Formulación de las hipótesis. Selección de la muestra o sujetos participantes. Planificación de la obtención de la información y el análisis de datos. Recolección de datos. Análisis de los datos. Interpretación de los resultados y elaboración de las conclusiones. Redacción del informe final. El punto de partida de cualquier investigación es la selección de un tema, de una idea, o de un área interesante que hay que concretar en forma de preguntas para guiar la investigación. Esto permite después entrar y definir el problema a resolver. Para responder a estas preguntas, se deben recoger datos relevantes que permitan fundamentar el estudio con el conocimiento disponible. Pero estos datos deben encuadrarse en un marco teórico cuya exposición formal exige la revisión de la literatura sobre el tema. Tras la revisión de la literatura, se selecciona el método de investigación más adecuado. Para poder orientar la investigación se formulan respuestas tentativas a las preguntas iniciales que se transcriben en forma de hipótesis. En las investigaciones cualitativas las hipótesis pueden surgir a lo largo de todo el proceso de investigación, mientras que en las cuantitativas se formulan al principio. A fin de comprobar las hipótesis, se elabora el diseño de la investigación, que incluye la selección de la muestra o los sujetos participantes en el estudio, la planificación de la obtención y análisis de datos. Después se pasa a la recogida de datos, utilizando una o más técnicas. El análisis de datos es la fase subsiguiente y puede hacerse a través del análisis estadístico, o bien análisis cualitativo. Esto permite llegar a unas conclusiones. Finalmente se redacta el informe final, y se difunden los resultados. Si bien se reconocen estas fases esenciales en el proceso de investigación, hay que ser flexibles en la aplicación de las mismas. El proceso debe ser unitario y coherente, y por eso en la práctica se suele proceder en un ir hacia adelante y hacia atrás, pues en función de las nuevas aportaciones que van surgiendo a lo largo del proceso, resulta necesario redefinir los problemas, reformular las hipótesis y revisar el planteamiento inicial. El proceso de investigación puede ser un proceso iterativo e interactivo entre las diversas fases. Dado el carácter didáctico e introductorio de esta obra, en los apartados siguientes, presentaremos y estudiaremos con más detalle cada una de las etapas presentadas. De los temas a los problemas. Interés por el tema. El punto de partida de toda investigación científica es el interés en un tema, o en una área temática amplia. Bott y otros, 2001, definen el tema, o la idea inicial de investigación como aquella cuestión, o asunto, que se va a estudiar con interés suficiente, para sustentar investigaciones que contribuyan a hacer progresar la comprensión sobre el mismo. Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación.
Por ejemplo, las experiencias individuales, podemos tener un familiar con síndrome de Down, y, a partir de aquí, empezar a desarrollar este tema para efectuar un proyecto de investigación, materiales escritos, libros, revistas, periódicos, tesis cuyos resultados pueden generar ideas para investigar, materiales audiovisuales, internet en su amplia gama de posibilidades, o cualquier noticiario televisivo que por ejemplo ofrezca sucesos de violencia doméstica, puede dar origen a investigaciones sobre el tema, conversaciones personales, observaciones de hechos, etc. A continuación, y a modo de ejemplo, sugerimos algunos temas, entre muchos otros posibles, para iniciar proyectos de investigación educativa. La selección del tema recomendamos que siempre responda al criterio de ser suficientemente atractivo, intrigante y alentador para el investigador. La influencia de los medios de comunicación en la adolescencia. Internet y sus posibilidades en la escuela. La integración escolar de alumnado con necesidades educativas especiales. El fracaso escolar en secundaria. El bilingüismo. La educación intercultural. Las drogas en la adolescencia. El desarrollo del currículum infantil desde el juego motriz. La adaptación de los niños en el jardín de infancia. El desarrollo profesional del docente. Educación emocional. Competencias básicas para la vida. Estrategias de aprendizaje. Orientación profesional. Delimitación del tema. Todos estos temas, así planteados, son demasiado vagos y requieren analizarse cuidadosamente para que se transformen en planteamientos más precisos, afinados y estructurados. A modo indicativo, Bot y otros 2001 sugieren que un tema probablemente es demasiado amplio si puede ser formulado en menos de 4 o 5 palabras. A partir de aquí, para continuar desarrollando la investigación, se trata de delimitar y restringir estos temas en cuestiones más concretas. Hay que precisar la idea inicial de investigación, familiarizándonos con el campo de conocimiento donde se ubican estos temas para encontrar posibles lagunas en el conocimiento, huecos, inconsistencias o interrogantes no resueltos que podrían transformarse en posibles preguntas de investigación. Y es que la tarea investigadora no solo proporciona información sobre un tema, sino que su propósito básico es ofrecer respuestas suficientemente significativas a preguntas que vale la pena hacerse para avanzar en el conocimiento y el desarrollo de este tema en concreto. Investigar significa analizar con detenimiento un problema delimitado y no examinar superficialmente un amplio campo de estudio. Con este propósito sugerimos empezar por preguntas estándar tipo ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, y ¿dónde?, en un razonamiento que incluye 2 etapas básicas, Bot y otros, 2001. 1. Intenta describir sobre lo que pretendes investigar en tu proyecto, el tema, en una frase parecida a esta. Estoy investigando sobre, estudiando, aprendiendo acerca de. 2. A continuación intenta describir con más detalle algo sobre ese tema que te gustaría profundizar, conocer, comprender mejor. Fíjate una pregunta, tu problema de investigación, rellenando el espacio de la siguiente oración con una frase. Quiero investigar sobre X porque me gustaría conocer quién, qué, cuándo, dónde, por qué, sí, cómo. Veámoslo en un ejemplo real. 1. Dando nombre a mi tema de investigación. Estoy investigando sobre, estudiando, aprendiendo acerca de las drogas en el alumnado universitario. 2. Sugiriendo posibles preguntas de investigación acerca de este tema. Quiero investigar sobre las drogas en el alumnado universitario porque me gustaría conocer cuál es la actitud de estos jóvenes ante las drogas. Quiero investigar sobre las drogas en el alumnado universitario porque me gustaría conocer qué efectos tienen las campañas preventivas sobre el consumo de drogas en los jóvenes universitarios. Quiero investigar sobre las drogas en el alumnado universitario porque me gustaría conocer qué opinión le merece a este colectivo las campañas preventivas sobre el consumo de drogas. Quiero investigar sobre las drogas en el alumnado universitario porque me gustaría conocer si existe alguna relación entre el consumo de drogas en este colectivo y su ambiente familiar y social. Quiero investigar sobre las drogas en el alumnado universitario porque me gustaría conocer cuáles son los factores de riesgo más importantes del consumo de drogas en ese colectivo. Quiero investigar sobre las drogas en el alumnado universitario porque me gustaría conocer qué nivel de información tiene este colectivo sobre las mismas. Planteamiento del problema. A este proceso consistente en afinar y estructurar formalmente la idea inicial de investigación, a fin de comprender mejor alguna cuestión, se le denomina identificación o planteamiento del problema. Constituye el segundo paso del proceso de investigación desde un enfoque eminentemente cuantitativo. En las investigaciones de tipo cualitativo esto no es tan exacto, pues lo que se busca justamente es no partir de ninguna idea preconcebida sobre los fenómenos objeto de interés, y desarrollar definiciones exactas de los mismos a lo largo de todo el proceso. En cualquier caso, el tema de investigación para leer no debe confundirse con el problema de investigación para resolver.
El planteamiento adecuado del problema acota bien el ámbito de estudio y permite aterrizar mejor en el proceso de la investigación, al expresar con mayor exactitud qué se estudia, los objetivos de la investigación, con quién se lleva a cabo el estudio, sujetos, y qué información hay que recoger, variables, en el caso de las investigaciones cuantitativas, e indicadores a registrar en el caso de las cualitativas. Veamos cómo todos estos elementos aparecen reflejados en dos de los problemas que apuntábamos anteriormente. Problema 1. ¿Existe alguna relación, objetivo de la investigación? Confirmar relaciones entre variables, entre el consumo de drogas, variable 1, en el alumnado universitario de primer ciclo, sujetos de la investigación, y su ambiente familiar y social, variable 2. Problema 2. ¿Qué efectos, objetivo de la investigación? Describir características o atributos tienen las campañas preventivas sobre el consumo de drogas, indicadores a observar. En los jóvenes universitarios, sujetos de la investigación, la formulación de preguntas es un elemento importante en el planteamiento del problema. Si nos fijamos en los problemas de investigación anteriores, podemos distinguir tres criterios principales que recientemente Gerlinger y Lee, 2002, señalaban para su adecuado planteamiento. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables, si bien en los estudios cualitativos este no es un requisito. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad mediante una pregunta o varias que orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. El planteamiento del problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica que confirme, o no, las hipótesis. Las soluciones propuestas al problema deben poderse verificar en la práctica, o una recolección de datos. De acuerdo con el enfoque inductivo característico de las investigaciones cualitativas, la recolección y el análisis de los datos pueden utilizarse para descubrir el problema de investigación más relevante. Objetivos del estudio. Hernández y otros, 2003, también identifican los objetivos de la investigación como un aspecto a considerar en el planteamiento del problema, junto con las preguntas de investigación. Los objetivos de la investigación tienen la finalidad de señalar lo que se pretende y a lo que se aspira en la investigación. En este sentido nos encontraremos con tres tipos fundamentales de investigaciones que presentamos esquemáticamente en la siguiente figura, véase figura 3.1. A. Las investigaciones explicativas que tienen como objetivo fundamental probar una teoría, contrastar o verificar hipótesis, confirmar relaciones entre variables, y anticipar o predecir fenómenos. B. Las investigaciones descriptivas o exploratorias, de corte eminentemente cualitativo y orientadas a identificar y describir ciertas características o fenómenos para generar e inducir el conocimiento. Y C. Las investigaciones con un enfoque eminentemente aplicado, que buscan ante todo contribuir a resolver un problema práctico. Cada una de estas modalidades de investigación dan respuesta a problemas de investigación específicos. Figura 3.2. Tipos fundamentales de investigaciones según el tipo de problema planteado. Planteamiento del problema. La revisión bibliográfica. Proceso de perfeccionamiento. En vistas a la concreción de las preguntas y los objetivos. Para conocer el estado de la gestión. Para elaborar el marco teórico. Para obtener sugerencias sobre el método, el diseño, las técnicas de obtención de la información. De las investigaciones explicativas. Influye la visualización de dibujos manga en la conducta agresiva de los jóvenes de 12 a 14 años residentes en las zonas metropolitanas de Barcelona. El fracaso escolar causa la aparición de cuadros depresivos en el alumnado universitario de primer ciclo. ¿Existe alguna relación entre el nivel de comprensión lectora y el bilingüismo? ¿Existe alguna diferencia en el rendimiento académico del alumnado según el género? De las investigaciones descriptivas. ¿Cuál es el promedio de horas diarias de televisión que ven los niños españoles de áreas urbanas? ¿Qué patrones de conducta caracterizan al alumnado agresivo? ¿Qué significa la escuela para este alumnado? ¿Cómo se transmiten los valores en la educación? ¿Qué papel juega el profesor en ella? ¿Cómo vive el alumnado la transición de la educación secundaria al bachillerato? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus principales temores y expectativas? ¿Qué necesidades manifiesta? De las investigaciones con un enfoque aplicado. ¿Qué hay que hacer para introducir la educación en valores en la etapa de la secundaria? ¿Cuáles son los aspectos más eficaces de un programa de educación intercultural aplicado a este alumnado? ¿Qué necesita el profesorado para llevar a cabo un programa en educación en valores? Justificación de la investigación. Además de formular una o varias preguntas concretas, en el planteamiento del problema se requiere formular un interrogante ulterior. ¿Y qué? La respuesta a esta pregunta permitirá justificar la realización del estudio con toda la inversión de recursos financieros, humanos y materiales necesarios. Hay que justificar por qué es importante que se lleve a cabo la investigación como respuesta al problema planteado.
Se trata de un paso más, pero igualmente necesario, que permite calibrar tanto el valor del problema en sí mismo como el valor potencial de cualquier proyecto de investigación diseñado para darle respuesta. Algunos criterios para justificar una investigación son los siguientes: Hernández y otros, 2003. La relevancia social y sus implicaciones prácticas. El problema debe ser trascendente para la sociedad y por ello el investigador debería reflexionar sobre cuestiones como: ¿qué incidencia social tiene? ¿Cuál es su relevancia práctica? ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿Es actual? El valor teórico. Considerando el carácter acumulativo de la ciencia, es preferible seleccionar problemas que respondan a temas novedosos y repercutan en una actualización o adaptación de planteamientos iniciales, que sirvan para elaborar y desarrollar teorías y contribuyan a llenar vacíos en el conocimiento actual. La utilidad metodológica. Es preferible priorizar aquellas investigaciones que ayuden a crear nuevas técnicas de obtención de datos, que contribuyan a clarificar los conceptos y sistemas teóricos y que fomenten la complementariedad de enfoques metodológicos y la interdisciplinariedad a la hora de abordar el estudio de los fenómenos. El marco teórico. Una vez que se ha decidido el tema objeto de estudio y se han formulado unas preguntas que guíen la investigación, el paso siguiente consiste en realizar una revisión de la literatura sobre el tema. Esto supone buscar las fuentes documentales que permitan detectar, extraer y recopilar información de interés para construir el marco teórico pertinente al problema de investigación planteado. Cuando hablamos de construir el marco teórico, nos estamos refiriendo al análisis de teorías, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el adecuado encuadre y fundamentación del estudio. Su necesidad y conveniencia en cualquier investigación, ya sea de corte cuantitativo o cualitativo, es indiscutible porque 1. Aporta el marco de referencia conceptual necesario para delimitar el problema, formular definiciones, fundamentar las hipótesis o las afirmaciones que más tarde tendrán que verificarse, e interpretar los resultados del estudio. 2. Ofrece una comprensión del estado de la cuestión, status questionis. Permite situar el estudio en una perspectiva histórica y evitar descubrir el Mediterráneo con replicaciones innecesarias. 3. Facilita indicaciones y sugerencias para realizar el estudio. Cómo enfocarlo, con qué método y, desde los posibles antecedentes, cuál puede ser la instrumentación más adecuada para recoger los datos, con qué sujetos y cómo analizarlos. 4. Aporta una estimación de las probabilidades de éxito, de la significación y de la utilidad de los resultados. Concretamente, en las investigaciones realizadas bajo un enfoque cuantitativo, la revisión de la literatura y la consiguiente elaboración del marco teórico adquiere un valor doble. Por un lado, permite generar una o más respuestas al problema de la investigación, planteadas en forma de hipótesis, a partir del análisis de las teorías existentes y, por el otro, nos ofrece pautas orientativas y sugerencias para el desarrollo de un estudio mejor y más completo. En cambio, desde el enfoque cualitativo, la revisión de la literatura ofrece puntos de referencia e información en clave de indicadores, aspectos y dimensiones más relevantes que hay que describir a lo largo del estudio para nuestro tema. Mientras que en el primer caso la revisión de la literatura orienta el rumbo de las etapas siguientes de la investigación, en este último básicamente sirve para enmarcar el área del problema estudiado. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que una investigación puede presentar importantes deficiencias debido a que se ha pasado por alto el desarrollo del marco teórico o bien se ha realizado muy superficialmente. Esto queda en evidencia en el siguiente ejemplo de una investigación sin sentido por no contar con un marco teórico de referencia. Somos un equipo de etnógrafos y estamos interesados en identificar el modelo de educación multicultural que se da en una clase de quinto de primaria. Queremos recoger datos sobre cómo el alumnado inmigrante aprende la lengua autóctona del centro y cuál es la intervención educativa que se le brinda para compensar sus déficits cognitivos y culturales a través de múltiples medidas de atención a la diversidad, actuaciones de apoyo a la escolarización como las adaptaciones curriculares y la intervención de servicios externos como el programa de educación compensatoria o los equipos de orientación psicopedagógica. Al revisar la literatura sobre la educación multicultural, nos daríamos cuenta de que este estudio no está bien fundamentado y carece de sentido, pues los indicadores que se han planteado para observar responden claramente a un solo modelo, el compensatorio, de los muchos existentes para caracterizar la educación en un contexto multicultural. ¿Qué pasa con otros indicadores tan relevantes como la integración del contenido, el uso por parte del profesorado de ejemplos e información de una variedad de culturas para ilustrar los conceptos en el aula, el tratamiento de los estereotipos, los prejuicios y las actitudes discriminatorias a través de recursos educativos específicos, la metodología de enseñanza que se utiliza, el currículum oculto, las percepciones y los comportamientos del profesorado e incluso las normas y la cultura escolar del centro que también afectan a la dinámica del aula?
La educación multicultural es un concepto mucho más amplio y comprensivo, y para su diagnóstico hay que considerar muchas dimensiones. La revisión de la literatura y la elaboración del marco teórico evita cometer errores de este tipo. La elaboración del marco teórico exige la revisión de la literatura correspondiente, que consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales, los documentos, que contienen información relevante y necesaria relacionada con nuestro problema de investigación. Un buen marco teórico no surge solo de reunir información, sino sobre todo de tratar con detenimiento aquellos datos bibliográficos centrados en los aspectos más relacionados con el problema y de integrarlos de un modo lógico y coherente. Por lo tanto, la revisión de la literatura debe ser selectiva, sin divagar en otros temas ajenos al estudio, y en investigación educativa nos llevaría a centrarnos en la denominada documentación educativa, que incluye una gran diversidad de materiales o documentos bibliográficos, libros, revistas, artículos, memorias, conferencias, iconográficos, fotografías, esquemas, mapas, material audiovisual, informáticos, programas informáticos, información con soporte informático, foros y páginas de Internet, y comunicacionales, prensa, programas de televisión, radio. Dada su complejidad, podemos afirmar que la revisión de la literatura es un proceso que exige distintas habilidades a lo largo de 3 etapas básicas. A. Búsqueda y detección de la literatura. B. Obtención de la literatura. Y C. Consulta de la literatura. Veámoslas con más detalle. 1. La detección de la bibliografía o los documentos a través de diferentes fuentes de información. Danke, 1989, distingue 3 tipos básicos de fuentes de información. A. Las fuentes primarias. Son los documentos sobre los que se escribe directamente y proporcionan datos de primera mano. Son las que sistematizan y profundizan más el tema. Ahora mismo, para redactar estas palabras nosotros hemos consultado el capítulo del libro de Dante y, por lo tanto, esta es la fuente primaria que hemos utilizado. Ejemplos de fuentes primarias son libros específicos, artículos de revistas especializadas, monografías, ponencias, tesis doctorales, trabajos presentados en congresos, capítulos de libro, documentos oficiales, artículos de prensa, películas, documentales, foros y páginas en Internet, etc. La vía más directa para obtener estas fuentes primarias es su consulta en las bibliotecas y los centros de documentación. Actualmente, la mayoría de las bibliotecas universitarias cuentan con catálogos documentales que se pueden consultar vía fichero o en terminales de ordenador para localizar las fuentes primarias y consultar los fondos disponibles. Por ejemplo, en la Universidad de Barcelona existe el llamado Catàleg d'Autoritats. Puede consultarse en http://eclipsi.vid.es/tag/tag.htm, que facilita la consulta a todos los documentos posteriores a 1820, catalogados y disponibles en la biblioteca de la Universidad de Barcelona, e incluso en otras bibliotecas de distintas universidades u otras instituciones. Este es el caso del Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña, CCUC, a cargo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, CBUC, que puede consultarse en http://www.es/cuc/, y que da acceso a más de 3 millones de documentos físicos conservados en más de 100 bibliotecas. Otros ejemplos son los catálogos colectivos informatizados de la red de bibliotecas del CSJC, véase en http://saupo.xic.es, 4505/alep, y el catálogo colectivo de red de bibliotecas universitarias españolas. Review. Para más información sobre catálogos colectivos y bibliotecas de todo el mundo, interesantes para obtener recursos en investigación educativa, recomendamos consultar la siguiente página web del Área de Estudios e Investigación del CIDE. Centro de Investigación y Documentación Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://www.met.es/investigación/recursos/catalog/index.htm. El desarrollo tecnológico también ha facilitado la aparición de varios recursos electrónicos que permiten tener acceso a fuentes primarias accesibles por vía Internet, como es el caso de los artículos completos de revistas electrónicas especializadas. Algunas de las más importantes en investigación educativa son EUESIS, Revista Electrónica de Investigación Curricular y Educativa; REDIE, Revista Electrónica de Investigación Educativa; y Relieve, Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa. La identificación de la literatura interesante para elaborar el marco teórico puede iniciarse acudiendo directamente a las fuentes primarias, pero ello exige tener un buen dominio del área temática en cuestión.
Cuando no es así, en las primeras etapas de la investigación las fuentes secundarias y terciarias pueden resultarnos muy útiles, si bien constituyen una base demasiado débil porque frecuentemente simplifican y generalizan excesivamente. Dado que su uso debe hacerse con enfoque a fin de encontrar las referencias primarias más relevantes para nuestra investigación, también es muy recomendable consultar a uno o varios expertos como fuente bibliográfica que orienten esta primera búsqueda de la literatura pertinente e incluso que actúen de fuentes primarias, aportándonos información directa. B. Las fuentes secundarias son las que procesan información de primera mano. Ejemplos en texto escrito son libros, monografías, enciclopedias, manuales, handbooks, etc. Siguiendo con el libro de Dante, esta obra que ahora mismo el lector tiene en sus manos es su fuente secundaria. Menciona y comenta brevemente la disertación del autor. Si el lector no consulta la fuente primaria, el documento original de Dante referenciado en la bibliografía, solo obtendrá la información del mismo a través de la que aquí aparece. La consulta de fuentes secundarias se aconseja en la etapa inicial de la revisión bibliográfica porque nos permite una visión más global y rápida del tema. Al mismo tiempo proporciona las referencias de las fuentes primarias. Con el avance y la globalización del conocimiento, se ha propiciado la aparición de importantes fuentes secundarias, sumarios electrónicos, índices de revistas especializadas, que se pueden recibir vía correo electrónico y agrupan referencias directas como son los artículos sobre temas específicos. Las bases de datos, que se pueden definir como conjuntos de información almacenada que permiten acceder a referencias de documentos bibliográficos, como artículos, libros, proyectos de investigación y documentación en general, abstracts, resúmenes de artículos en revistas especializadas, etc. Actualmente, las bases de datos son una de las fuentes de información más utilizadas por su rapidez y eficacia. Suelen incorporar los denominados tesaurus, que facilitan la localización de las referencias de interés. Los tesaurus son unos instrumentos de control de la terminología que hay que utilizar para navegar en las bases de datos. Consisten en unos listados ordenados de descriptores o palabras clave que son esenciales en la búsqueda de los registros de las bases de datos. El acceso a las bases de datos suele ser por dos vías principales: a través de un CD-ROM en el que ya vienen almacenadas íntegramente o bien a través de la conexión en línea, online. Algunas de las bases de datos más interesantes en la investigación educativa son las siguientes. La base de datos ERIC, Educational Resources Information Center. Es un sistema de información, establecido en 1966 en Estados Unidos y administrado por la Biblioteca Nacional de Educación, NLE, National Library Education, con el propósito de difundir los resultados de la investigación en distintos ámbitos educativos. Actualmente es la fuente más grande del mundo sobre información en educación, con más de 1 millón de extractos de documentos, directorios en línea, informes de investigación, plan de estudios, papers, conferencias, libros, artículos, etc. Los extractos de ERIC también se encuentran en soporte impreso, en RIDE, Resources in Education, y C1JE, Current Index to Journals in Education. La base de datos se actualiza mensualmente, para garantizar que la información es oportuna y exacta. Para más detalles véase http://www.askeric.org/eric/. EUDICED, European Documentation and Information System for Education. Es un sistema de documentación e información europeo para la educación creado por el Consejo de Europa y la Biblioteca di Documentazione Pedagogica, Firenze, Italia, que contiene proyectos en curso y ya finalizados sobre investigación y desarrollo educativos europeos. A través del EUDICED Multilingual Thesaurus, véase en http://www.bdp.id/europa/europa/eudicedindex.htm, se puede obtener información sobre el progreso de proyectos de investigación, así como su finalización. Base de datos de la Comisión Europea CORDIS, Community Research and Development Information Service, que se podría traducir por Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo. Para detalles véase en http://www.cordis.lu/home.html. Ofrece registros de información y documentación científica en 10 bases de datos sobre A. Noticias. Información diaria sobre aspectos claves de la I+D, investigación y desarrollo, en la Unión Europea tales como convocatorias de propuestas, actividades de los diferentes programas, novedades en las políticas, documentos sobre las políticas comunitarias, programas de trabajo, resultados de los proyectos, normas generales para la participación en los programas, etc. B. Proyectos. Información detallada sobre proyectos concretos de investigación desarrollados dentro de los programas de la Unión Europea. C. Resultados. Resultados utilizables y prototipos para la innovación.
Lista de los puntos de contacto oficiales donde se puede obtener información, consejos y asistencia sobre temas de investigación y desarrollo en la Unión Europea. D. Programas. Información sobre las iniciativas y programas de investigación de la Unión Europea. TSEO. Base de datos de tesis doctorales leídas en las universidades españolas desde 1976 mantenida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La información procede directamente de la Comisión de Doctorado de las Universidades, que remite directamente al Consejo de Universidades la correspondiente ficha de tesis, establecida reglamentariamente. Puede consultarse en http://www.es/tco/index.me. Current Educational Research in the UK, CERUC. Patrocinada por la National Foundation for Educational Research, FER, el Department of Education and Skills británico y el Epicentre de Evidence for Politician Practice Information and Coordinating Center. Esta base de datos tiene como objetivo recoger toda la investigación llevada a cabo en Reino Unido sobre temas educativos. REDUC. Base de datos de la Red Iberoamericana de Información y Documentación en Educación. Contiene informes de investigación, experiencias innovadoras, memorias de encuentros científicos e informes de organismos técnicos nacionales e internacionales, sintetizados en 17.250 resúmenes analíticos, RAEs, de investigaciones y estudios sobre educación en América Latina. C. Las fuentes terciarias son documentos que agrupan compendios de fuentes secundarias, nombres y títulos de revistas u otras publicaciones periódicas, conferencias y simposia, y nombres de instituciones nacionales e internacionales al servicio de la investigación, entre otras. Un ejemplo de fuente terciaria son los catálogos temáticos, los directorios, los buscadores de Internet, como Yahoo, Google, Lycos, Altavista, las páginas web de expertos en el tema, muchas veces aparecen en las páginas de las universidades, y de asociaciones profesionales de investigadores educativos como ERA, American Educational Research Association, IDP, Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica, la Sociedad Española de Pedagogía, Septiembre, el CIDE, etc. En el grupo de fuentes terciarias, también podemos incluir los sistemas y redes de información como la red Euridice, véase en http://www.euridice.org, vinculada a la Unión Europea y creada en 1976 por el Consejo de Ministros del entonces denominada Comunidad Europea. La finalidad de la red es el intercambio de información sobre el desarrollo de la política educativa en los países de la Unión Europea. Cada Estado miembro designa al menos una unidad nacional que se encuadra normalmente en los ministerios o en los gobiernos autónomos correspondientes. La unidad europea tiene su sede en Bruselas. En España, la unidad nacional está en el CIDE y algunas comunidades autónomas se están incorporando. Los temas prioritarios son política educativa, enseñanza superior, nuevas tecnologías de la información, educación de trabajadores emigrantes, integración de disminuidos físicos, lucha contra el analfabetismo, profesorado, planes de estudios, etc. Por otra parte, en España también existe Redinet, red estatal de bases de datos sobre investigaciones educativas. Se trata de un sistema documental automatizado con una cobertura temática que engloba investigaciones e innovaciones producidas en las comunidades autónomas sobre las materias incluidas dentro de la categoría de ciencias de la educación. En la actualidad consta de 4 bases de datos. Redinet Investigación, que recoge investigaciones educativas desde el año 1975. Redinet Innovación, centrada en proyectos de este tipo desde el año 1980. Redinet Recursos, con proyectos desde 1980. Y Redinet Revistas, con artículos de revistas desde 1999. Véase más información en http://www.uned.es/redinet2/redinet-ome.htm. 2. La obtención de la literatura. Una vez identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en los distintos espacios físicos, bibliotecas, hemerotecas, filmotecas, los centros de documentación en general, y virtuales, Internet. Es importante localizar el máximo número posible de fuentes primarias, seleccionándolas según 3 criterios principales. Considerar las obras clásicas, localizar las más actuales y las que tengan un especial relieve para nuestro marco teórico. Esto se hace a partir de una primera revisión rápida de las referencias escogidas. 3. La consulta de la literatura. Una vez seleccionadas las fuentes relevantes para la investigación, se realiza una lectura de las mismas y se extraen los datos e ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. Es importante leer con espíritu crítico las diferentes fuentes tanto para valorar las ideas y los datos aportados por los investigadores anteriores, señalando las limitaciones y errores, así como sus méritos y aportaciones. Hay que evitar informar sobre ellas equívocamente.
Por ello resulta muy conveniente tomar notas completas durante la lectura que permitan resumir el contenido de la fuente y distinguirlo de las propias reflexiones al respecto. Es indispensable recoger los datos bibliográficos completos de las fuentes consultadas, tanto para identificar rápidamente los documentos, siempre que sea necesario, como para redactar correctamente las referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas. Normativa. APA. Existen diversas normativas bibliográficas. Una de las más reconocidas y aceptadas en el ámbito internacional es la normativa APA, American Psychological Association. Por esto recomendamos seguirla en el redactado del informe final y, en particular, en la transcripción de la bibliografía. A fin de dejar clara esta normativa, en las páginas siguientes se presenta un resumen de la misma. Libros. A. Debe aparecer apellido del autor, inicial diagonales del nombre, fecha entre paréntesis del año de edición, título en letra cursiva, lugar de edición, editorial. El lugar de edición debe escribirse en castellano, si es distinto del nombre original. Así, por ejemplo, se escribirá Nueva York, Londres, Nueva Jersey, etc. y no New York, London, New Jersey. Se recomienda presentar la bibliografía en sangría francesa. Por ejemplo, Vizquerra, R. 1989. Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona, SEAC. Ruiz Olabuenaga, J. y Ispizua, M. A. 1989. La descodificación de la vida cotidiana. Métodos de investigación cualitativa. Bilbao, Universidad de Deusto. B. Cuando el lugar de edición no es una capital conocida, es apropiado citar el estado. Por ejemplo, Agar, M.H. 1986. Speaking of ethnography. Beverly Hills, California. Stevens. J.P. 1987. Applied Multivariate Statistics for Social Sciences. Hillsdale. Nueva Jersey. Lawrence Rollbaum Associates, Ltd. C. El estado se puede abreviar con las dos primeras letras. Por ejemplo, Calton, G. 1983. Introduction to Survey Sampling. Beverly Hills, Ca. Sage. D. Cuando el apellido del autor es muy corriente, Pérez, Rodríguez, Fernández, etc., se suelen poner los dos apellidos. Por ejemplo, Rodríguez Espinar, S. 1982. Factores de rendimiento escolar. Barcelona, Hoy Costau. Si hay más de un autor deben indicarse todos, separados por comas. El último va precedido por la conjunción, y. Por ejemplo, Ruiz Olabuenaga, J. y Ispizua, M. A. 1989. La descodificación de la vida cotidiana. Métodos de investigación cualitativa. Bilbao, Universidad de Deusto. F. Si durante el texto se cita una referencia de más de 3 autores, se puede citar el primero seguido de la expresión y otros. Por ejemplo, como señalan Bartolomé y otros 1997, pero en la transcripción de la referencia en la bibliografía hay que poner todos los autores. Bartolomé, M. Cabrera, R. del Campo, J. Espín, J.B. Marín, Ma. Rodríguez, M. y Sandín, M.B. 1997. Diagnóstico a la escuela multicultural. Barcelona, CEDEX. G. A veces el autor es un organismo o institución. Por ejemplo, SPSS INS. 1988. SPSSX. User's Guide. Chicago, SPSS Incorporated. H. Cuando se trata de obras clásicas, de las cuales se ha consultado una versión reciente, pero interesa especificar el año de edición de la versión original, se puede hacer entre paréntesis después de la referencia consultada. Por ejemplo, Bacon, F. 1949. Novum Organum. Buenos Aires, Losada. Versión original 1620. Y cuando se ha consultado un original en lengua extranjera del cual se sabe que existe versión en la lengua propia, deberá indicarse al final entre paréntesis el título, ciudad de edición y año de la traducción. Por ejemplo, Bandura, A. 1977. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall. Versión castellana, Teoría del aprendizaje social. Madrid, Espasa-Calpe, 1982. J. Cuando se consulta una traducción puede indicarse la versión original de la forma siguiente. Grites, Jo. 1974. Psicología vocacional. Buenos Aires, PAI 2. Versión original en inglés. Vocational Psychology. Nueva York, McGraw-Hill, 1969.
K. Cuando existen varias ediciones diferentes se especifica entre paréntesis después del título. Por ejemplo, Harris, C.W. 1960. Encyclopedia of Educational Research. 3. Ed. Nueva York, Macmillan. L. Si una obra no ha sido todavía publicada, pero se conoce su pronta publicación, se escribe en lugar de la fecha la expresión en prensa. Por ejemplo, Sandin, M.P. en prensa. Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. Madrid, Grauil. M. Si son varios volúmenes los que componen la publicación, los cuales han sido editados en varios años, estos se escriben separados por un guión. Por ejemplo, Amon, J. 1982, 1985. Estadística para psicólogos. 2 tomos. Madrid, Pirámide. N. Cuando son compilaciones, readings, se especificará después del nombre del compilador, editor o director. Por ejemplo, Ayer, A. Comp. 1978. El positivismo lógico. México, Fondo de Cultura Económica. Mateo, J. y Vidal, M.C. Cord. 1997. Enfocaments, métodes y àmbits de la investigació psicopedagógica. Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya. O cuando se cita un capítulo de un libro que es una compilación, reading, se cita en primer lugar el autor del capítulo y el título del mismo, en letra normal. Seguidamente las iniciales y el nombre del compilador, editor o director. Obsérvese que en este caso no se escribe primero el apellido y después las iniciales, ya que su justificación es de cara a la ordenación alfabética de autores. Seguido del título, las páginas del capítulo entre paréntesis, lugar de edición y editorial, igual que en la referencia de cualquier libro. Por ejemplo, Bartolomé, M. 1978. Estudios de las variables en la investigación en educación. En J. Arnau, editor. Métodos de investigación en las ciencias humanas, pp. 103, 138. Barcelona, Omega. Artículos de revistas. A. En este caso lo que va subrayado o en letra cursiva es el nombre de la revista. Se debe especificar el volumen de la revista, en cursiva, y las páginas que ocupa el artículo separadas por un guión. Junto al volumen, solamente se indicará, entre paréntesis, el número del ejemplar cuando la paginación de cada uno de los ejemplares comienza por la página 1. Si la paginación del volumen se mantiene a través de los ejemplares que lo componen, no hay que indicar el número del ejemplar. Por ejemplo, Mateo, L. 1985. Metaanálisis correlacional sobre estudios de rendimiento escolar en España. Revista de Investigación Educativa, RIE, 3, 6, 236, 251. Ordnos, A. de A. 1981. La perspectiva experimental en pedagogía. Revista Española de Pedagogía, 153, 99, 111. B. En los demás aspectos las normas son equivalentes a las dadas por las referencias de libros. Por ejemplo, Duques, W.F. 1965. N igual a 1. Psychological Bulletin. 64, 74, 79. Otros documentos. A. Si se trata de documentos no publicados y que se desconoce su posible publicación, se puede indicar con la palabra paper. Por ejemplo, Blanco Villaseñor, A. 1984. Interpretación de la normativa APA acerca de las referencias bibliográficas. Barcelona, Departamento de Psicología Experimental, Universidad de Barcelona, paper. B. Cuando se trata de comunicaciones y ponencias presentadas a congresos, seminarios, simposiums, conferencias, etc. Se especifica apellido, inicial del nombre, año, título, indicación del tipo de comunicación, ponencia, artículo o póster, nombre del congreso, especificando si es posible el lugar y fecha de celebración. Al final se puede poner la palabra paper para indicar que no ha sido publicado. Por ejemplo, Poetin, J.R. 1984. Foundations of Naturalistic Inquiry. Developing a theory base for understanding individual interpretations of reality. Association for Educational Communications and Technology, National Convention, Dallas, Texas. 24 enero, paper. Donoso, T. y Mazot, I. 1999. La dimensión europea en los estudiantes de secundaria. Comunicación presentada al 9º Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa. Nuevas realidades educativas. Nuevas necesidades metodológicas. Sevilla, septiembre, paper. C. Si se conoce la publicación posterior de la comunicación presentada a un congreso también se puede especificar. Por ejemplo, Campbell, D.P. 1974.
Qualitative Knowing and Action Research. Comunicación presentada a la Asamblea de la American Psychological Association, Los Ángeles, 2 de septiembre de 1974. Reproducido en M. Brenner, P. Marchemi Brenner, eds. 1978. The Social Context of Method. Nueva York, St. Martins. D. Los documentos en soporte informático, audio, video, material gráfico o de cualquier otro tipo deben referenciarse siguiendo las normas básicas, con indicación precisa del tipo de documento de que se trata entre corchetes y su ubicación o lugar de consulta. Por ejemplo, Forner, A. 1991. Sistemas de acceso a la información. Video. Biblioteca de Ciencias de la Educación, Universidad de Barcelona. Si se trata de un artículo de revista en Nuevo Internet, se escribe de la siguiente manera: autor, año. Título del artículo. Nombre de la publicación. En línea. Disponible en. Especificar dirección electrónica, archivo, página web, consulta. Día que se hizo la consulta. Por ejemplo, García Bajos, E. y Migueles, M. 1999. Memoria de testigos en una situación emocional vs neutra. Psicológica, 20, 91, 102. En línea. Disponible en http://www.es/psicológica/subjectmemory.html anchora 08 consulta. 14 mayo 1998. Schmerkes, S. 2001. La combinación de estrategias cuantitativas y cualitativas en la investigación educativa. Reflexiones a partir de 3 estudios. Revista electrónica de investigación educativa, 3, 2. Disponible en http://ready.ens.uap.mx/vol3no2 contenido schmelkes.html. Consulta. 15 de mayo 2003. F. Si se trata de una página web, se escribe el nombre de la página, dirección electrónica completa, seguido de la fecha en que se hizo la consulta. Esto es debido a que las webs se actualizan constantemente y a veces desaparecen. Por ejemplo, http://www.es/biblio/cita.htm consulta. 30 de mayo 2001. Orden alfabético. A. Las referencias bibliográficas deben presentarse ordenadas alfabéticamente por el nombre del autor, o primer autor en caso de que sean varios. B. Si un autor tiene varias obras, se ordenarán por orden de aparición. Por ejemplo, Delancey, G. 1982. La investigación experimental en educación. París. UNESCO. Delancey, G. 1985. Diccionario de la evaluación J de la investigación educativas. Barcelona. Oikostau. Delancey, G. 1986. La recherche en educación dans le monde. París. Puff. C. Si de un mismo autor existen varias referencias de un mismo año, se especifican los años seguidos de un orden alfabético. Por ejemplo, Freire, P. 1978a. La pedagogía del oprimido. Madrid, siglo XXI. Freire, P. 1978b. Pedagogía y acción liberadora. Madrid, 0. Freire, P. 1978c. Cartas a Guinea-Bissau. Apuntes para una experiencia pedagógica en proceso. Madrid, siglo XXI. Citas en el redactado. Obras de referencia. En el redactado de los trabajos científicos suelen ser habituales las citas bibliográficas. Estas suelen tener 2 funciones principales: justificar la exposición y diagonal o remitir a otras obras para ampliar lo que se expone. En el redactado del texto puede hacerse un resumen o síntesis del contenido de la referencia. En estos casos, conviene hacer la cita de forma siguiente. A. En el redactado debe aparecer el autor y el año de publicación entre paréntesis. Por ejemplo, Preocupación por los hechos sociales procede en gran parte de Durkheim, 1895. B. También se puede poner entre paréntesis el autor y el año de publicación separados por una coma. Por ejemplo, la sociología francesa se preocupó de los hechos sociales Durkheim, 1895. C. Cuando se hacen varias citas seguidas, la ordenación en el redactado será alfabética y no cronológica. Por ejemplo, aportaciones de Cronbach, 1974, Denzin, 1970, y Travers, 1973. D. Cuando son varias citas dentro de un mismo paréntesis se separan por punto y coma, separando con una coma el autor del año de publicación. Por ejemplo, aportaciones, Cronbach, 1974, Denzin, 1970, Travers, 1973.
Cuando se cita por primera vez en el texto una obra de varios autores, hay que incluirlos a todos siempre que sean menos de 4. Por ejemplo, Cabrera y Espín, 1986, Bartolomé, Echeverría y Rodríguez, 1984. Cuando son varios autores, a partir de la segunda cita se puede escribir el primero seguido de y otros. Por ejemplo, Bartolomé y otros, 1984. Citas textuales. Cuando se hacen citas textuales de menos de 4 líneas, estas se insertan en el texto entre comillas, seguidas de la referencia con indicación del número de página. Esta última sigue al año de publicación después de 2 puntos. Por ejemplo, la investigación educativa consiste en una investigación sistemática, controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre fenómenos naturales. Kerlinger, 1985. 13. También podría redactarse así. De acuerdo con Kerlinger. 1985. 13. La investigación educativa. Cuando las citas ocupan más de 4 líneas deben colocarse separadas del texto, de acuerdo con algún criterio estético que las distinga. Por ejemplo, con un espaciado y márgenes distintos. Cuando la cita se refiere a varias páginas, estas se escriben separadas por un guión. Por ejemplo, Van Dalen y Meyer. 1981. 196, 198. Este criterio también puede seguirse, aunque no se trate de citas textuales, con objeto de orientar lo mejor posible al lector.